Mira, por ejemplo, lo de Lula. Déjame buscar lo de las excusas que pusieron para prohibir X en Brasil. Y el pueblo brasilero, de verdad que muy tonto si deja que Lula haga eso. La verdad que es muy tonto. Yo creo que los pueblos tienen parte de la culpa también de lo que pasa. Pero bueno, vamos allá. Miren las excusas. Las peores excusas del mundo. Las peores excusas del mundo. Miren esto. X está bloqueada en todo Brasil por negarse a acatar las órdenes censoras de un juez. Pues bien, acaban de salir a la luz estas vergonzosas y secretas órdenes censoras del juez brasileño en las que exigía a X que censurara con argumentos... Lo mismo vemos en España con Perro Sánchez. Solo porque existen medios críticos con sin mandato, se hizo una autoofensa y con ello busca promover una ley para censurar el discurso de odio. Discurso de odio. Claro, el discurso de odio que va a ser lo que ellos digan. Eso va a ser discurso de odio. Y ya está. Absolutamente ridículos a determinados perfiles de la oposición política brasileña. Veámoslo. Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, ha censurado a la red social X en todo el territorio nacional. Es decir, ha bloqueado el acceso a esta red social a millones de ciudadanos brasileños, quienes ya no podrán expresarse a través de esta red social, ni podrán leer las opiniones y las informaciones de otros usuarios de la misma dentro de esta red social. Como ya explicamos en un vídeo anterior, la razón última por la que Alexandre de Moraes ha decidido censurar a X es que esta red social se negó a silenciar a determinados perfiles políticos de la oposición a los que el propio Alexandre de Moraes ordenó censurar. Y como represalia a este desacato por parte de la compañía para salvaguardar la libertad de expresión dentro de Brasil, este juez de la Suprema Corte Federal ha decidido impedir que todos los ciudadanos de Brasil, como ya indiqué en el vídeo anterior, no podemos quedarnos callados ante este atropello radical a la libertad de expresión de Brasil, que más pronto que tarde tenderá a extenderse a otras latitudes geográficas. Es decir, no podemos quedarnos callados ante la conculcación o el riesgo de conculcación de nuestra libertad de expresión, porque si nos quedamos callados ahora, cuando nos arrebaten la libertad de expresión, ni siquiera seremos libres para verbalizar, para expresar... Eso es lo que pasa en Cuba, por ejemplo. Nuestra denuncia, nuestra queja contra ese atropello a ya no tienes medios para hacerlo. Y de momento, y por suerte, la red social X no se ha quedado callada. Precisamente para destapar las miserias liberticidas y censoras del juez Alexandre de Moraes, lo que ha hecho X en las últimas horas es publicar la orden judicial remitida a X por Alexandre de Moraes, donde se le exigía la censura, el silenciamiento de determinadas cuentas en esta red social vinculadas con la oposición política brasileña. Y desde luego se trata de un documento enormemente revelador. Leamos la carta. Supremo Tribunal Federal, Brasilia, 8 de agosto de 2024. Yo les voy a decir lo que yo me esperaría, porque estamos hablando del Tribunal Supremo de un país. Yo lo que me esperaría es que te diga, está violando tal artículo de nuestra Constitución y del Código Penal. Eso es lo que yo esperaría, sinceramente, viniendo del Tribunal Supremo de un país, de una nación. Eso es lo que yo me esperaría, no sé lo que se esperarían ustedes. Pero al menos yo es lo que me esperaría. Señor administrador de X Brasil, petición número 12.404. Estimado administrador, de acuerdo con la decisión confidencial emitida en los autos mencionados, determino la adopción de las siguientes medidas. En primer lugar, el bloqueo en un plazo de 2 horas de los canales, perfiles, cuentas listados a continuación, así como de cualquier grupo administrado por los usuarios identificados abajo, incluyendo la interrupción de cualquier monetización en curso relacionada con los perfiles mencionados. Esta plataforma debe informar de los valores monetizados y de los destinatarios de dichos valores, bajo pena de multa diaria de 50.000 reales brasileños, además de proporcionar los datos registrados a esta Corte Suprema y si no lo haces te pongo una multa de 50.000 reales. Es una locura. La conservación íntegra de su contenido. Es una locura. Y entre las cuentas que el juez Alexandre de Moraes está ordenando a X que censure, podemos encontrar... O sea, es una orden, no es una sentencia. Esto es una orden directamente. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? 169 Cheer X50. Y ojo, que el poder legislativo en Brasil prácticamente es una tiranía. Como esto hay un montón de cosas que esta gente están haciendo de forma tiránica. Incluso con esta gente veo súper complicado que Bolsonaro pueda volver con ese poder. Sí, es muy complicado. Es bastante complicado. Iván, gracias por la suscripción. Por ejemplo, la de Marcos Doval, que es un senador electo en activo, o la de Ed Raposo. Cheer X50. Los brasileros son todos zurdos igual. Todos como Vinicius, llorar, censurar, tirar la piedra y esconder la mano. No creo que todos, porque Bolsonaro estuvo ahí, pero bueno. De influencer conservador nacionalista brasileño, pero en todo caso, una persona que está expresando libremente sus opiniones. Ya de entrada, démonos cuenta de que la orden judicial en la que Moraes le reclama a X que clausure, que censure las cuentas de determinadas personas o personalidades, es una orden no publicada. Es una orden confidencial, es una orden que no ha sido publicada para que el resto de la ciudadanía brasileña sea consciente de que un determinado juez, en este caso Moraes, estaba sancionando a determinados individuos con no poder escribir, con no poder expresar su opinión a través de la red social X. Era un ajuste de cuentas que se hacía de tapadillo, en la opacidad, y por tanto sin que pudiese ser contestado, criticado por el resto de la población. Pero sea como fuere, ¿cuáles fueron los motivos alegados por Moraes para justificar su exigencia ante X de que censurara? Esto es lo que más me interesaba a mí. Yo decía, bueno, yo quiero saber
¿Cuáles son los motivos? Porque si el tipo amenazó a alguien, yo creo que la amenaza, por ejemplo, es un delito. Incluso dentro de la libertad de expresión es un delito y debe ser cuestionado. Dije, amenazaron a alguien, bueno, quiero ver. Pero ya de ahí a prohibir X en todo Brasil me parece una locura. De verdad, me parece una cosa loca. A todas estas personas, porque en este documento en el que da un plazo de 2 horas para suspender todas estas cuentas de X, no aporta ninguna justificación a por qué X debería suspender las cuentas de estas personas. No motiva su decisión judicial, simplemente está imponiendo su arbitrio sobre X para que esta compañía... Ustedes se dan cuenta que hay una correlación entre lo que Diego Rusarín estaba planteando en ese video y lo que estamos viendo que está sucediendo en Brasil y lo que pasa en la mayoría de países socialistas como puede ser España. Se dan cuenta de que la derecha generalmente está dispuesta a simplemente dejarte hablar y poder debatir y tener la oportunidad de debatir. Sin embargo, la izquierda siempre te dice, no, hay que censurarlo. ¿Por qué? Porque eres un odiador. Es un discurso de odio. Es de locos. Amordace a determinadas personas. Yo creo que aquí no es difícil darse cuenta cuál es el lado correcto. Me parece que no es difícil. A las que Moraes quiere amordazar. Pues el día 18 de agosto, en un nuevo documento remitido a X, Moraes motivó su decisión, es decir, expuso las razones por las que quería censurar a determinados perfiles dentro de la red social X. Por ejemplo, en el caso del senador Marcos Doval, ¿cuáles son las razones que expone Moraes para reclamarle a X que lo censure? No que borre ciertos mensajes escritos por Doval, sino que le cierre la cuenta. Pues básicamente que durante el mes de julio, el senador Doval publicó una serie de tweets en los que denunciaba que el jefe de la Policía Federal brasileña, actuando bajo las órdenes de Moraes, estaba abusando de su poder y conculcando los derechos humanos de los brasileños. Es decir, que el senador Marcos Doval lo que estaba denunciando a través de sus redes sociales era el abuso policial al más alto nivel y bajo las órdenes de Moraes dentro de Brasil. Una denuncia pública de abuso y de corrupción policial al más alto nivel es algo que merece ser censurado. O sea, ni siquiera está diciendo esto es una calumnia, esto es mentira. No, o sea, alguien me denuncia, digamos. Alguien me denuncia por... Oscar me pegó una paliza. Y yo lo que exijo, en lugar de decir, hey, che, es mentira, yo jamás y nunca te pegué una paliza a ti. ¿Por qué estás diciendo eso? En lugar de hacer eso, digo, tápenle la boca a este loco, córtenle la lengua. Eso es lo que se está haciendo directamente en Brasil. El intento de cortarle la lengua al que está denunciando un atropello. Es impresionante. Pero la gente no se da cuenta, man. Los zurdos no se dan cuenta. Es de locos, macho. Pues desde luego que no. Podrá merecer ser refutado si lo que se está diciendo no es verdad o está exagerado. Pero desde luego no ha de merecer ser censurado. Sí, aquí en Estados Unidos está permitido el Partido Comunista. Porque si cualquier denuncia de abuso policial al más alto nivel merece ser censurada, al menos a priori, es obvio que cuando sí se produzca ese abuso policial al más alto nivel, se recurrirá inmediatamente a la censura. Es decir, se impedirá que cualquier persona pueda denunciar públicamente, pueda quejarse públicamente de ese abuso policial. Si unos hechos no son veraces, se refutan en la escena pública, pero claro, no se silencian. Si tú crees que es mentira, lo denuncias, este tipo nos está calumniando, lo denuncias, van a juicio y que gane el que tenga la razón. Por buscar un paralelismo en la política española, en el año 2017, el nacionalismo catalán organizó un referéndum ilegal, según el ordenamiento jurídico español, de independencia en Cataluña. Y para desarticular la convocatoria de ese referéndum, el gobierno central envió a los cuerpos policiales del Estado para impedir que se celebrara ese referéndum de independencia. Y en ese momento también se produjeron escenas de violencia policial. La versión del gobierno de España fue que esa violencia policial fue la mínima indispensable para evitar la convocatoria del referéndum y que en todo caso fue proporcional. Y la versión del independentismo catalán es que se produjo un brutal abuso policial en contra del nacionalismo catalán y una conculcación de los derechos humanos de los catalanes. Según la doctrina de Moraes, a la que ahora tanta gente se está sumando, ¿qué deberíamos haber hecho en ese momento con las denuncias públicas de abuso policial, de conculcación de los derechos humanos, restringirlas y callarlas y no dejar que digan nada, formuladas por el independentismo catalán? Pero la derecha nunca haberles hace suspendido, cerrado la cuenta en X a todo el independentismo catalán que se quejara en público de esos abusos y de esa violencia policial. Desde luego que no. El independentismo catalán ha de poder denunciar en público lo que considere denunciable. Y si luego lo que está diciendo no es cierto, X50. Esto corrompe totalmente el objetivo del por qué esas organizaciones están ahí en un primer lugar. No es para que hagan los que le dé la gana, sino hacer las cosas bajo la igualdad. Es que esto es lo que está pasando desgraciadamente en la mayoría de nuestros países. Argentina poco a poco lo está arreglando con Milei, pero desgraciadamente es lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo en toda Latinoamérica. Cada vez me doy más cuenta de que los zurdos son puras ovejas, todas yendo en un mismo punto sin cuestionarse, sin autocrítica y sin hacerse responsables de sus errores. No sé cómo la gente puede ser tan lerda para seguir semejante aberración. Es que siguen como si fuera un equipo de fútbol. Y, por ejemplo, ahora mismo, cuando yo hice la crítica a Trump por el tema de Noel, hay gente que no está de acuerdo conmigo, hay gente que está de acuerdo conmigo. Yo creo que eso es lo positivo que puede tener el hecho de ser de derecha. La gente de izquierda tú no los ves cuestionando absolutamente nada.
Si el gran líder dice que sí, es porque así debe ser. Chao, pescado. No importa lo que pase, gracias por esa suscripción. No importa qué pase. Y eso yo creo que debería de asustar a las personas. Porque nadie está fiscalizando al político que trabaja para ti. Nadie lo está fiscalizando. Exagerado, resulta controvertido, lo que tiene que hacer la otra parte, también en público, es tratar de refutar las denuncias, las quejas públicas que está emitiendo el independentismo catalán, pero no censurarlo. Pues bien, en Brasil el juez Moraes le ordenó a X que censurara al senador Marcos Doval por formular estas quejas en contra de la Policía Federal brasileña por estar supuestamente bajo las órdenes de Moraes. Y si esta motivación para censurar a Marcos Doval ya debería parecernos ridícula, Gracias, Miguel. la motivación para censurar al influencer conservador nacionalista Ed Raposo ya debería parecernos delirante. La única razón que alega Moraes para justificar el cierre permanente de la cuenta de Raposo en X es que en diversos mensajes en esta red social a lo largo del mes de julio, Raposo comentaba irónicamente que no conoce ninguna fotografía del jefe de la Policía Federal brasileña al servicio de Moraes, que es una persona de la que sabemos el nombre, pero que nadie ha visto nunca. Comentaba, por ejemplo, irónicamente que es más sencillo encontrar una fotografía de Michelle Obama embarazada que de Tengo que reconocer que es un buen chiste. jefe de la Policía Federal brasileña. Esa es toda la motivación que alega Moraes para justificar. Por cierto, si pueden, encuentren una fotografía de Michelle Obama embarazada, por favor. Si tienen un chance, yo se los voy a agradecer en el La censura en secreto de la cuenta de este señor, de Ed Raposo, en X, porque se queja de que, claro, este tipo de mensajes estaban incitando a su comunidad a buscar por internet fotos del jefe de la Policía Federal brasileña que pudieran exponerlo al público. En definitiva, y como ya venimos denunciando desde hace muchos meses y seguiremos haciéndolo hasta que nos censuren, existe una ofensiva sin Freddy cuartel X19 y cada vez más Cheer, desacomplejada X50. en Para la izquierda, el funcionario público es como una especie de noble al Sí. cual rendirle tributo. Sí, es así. Dicen ser progresistas, pero su ideología los lleva de regreso a una especie de Exactamente. feudalismo. A una especie de feudalismo donde ellos le tienen que rendir tributo a esta especie de señor feudal, si se quiere. Sí. contra de la libertad de expresión en Internet. Es una ofensiva que se está produciendo Green, ¿te vas a ir aquí o es puro cuento? Sí, no, me voy a ir. Pero, ¿sabes? Tengo que crearme la cuenta y todo eso y no he tenido tiempo de hacerlo. Pero sí lo voy a de hacer. manera más o menos simultánea en prácticamente todos los estados del planeta, porque todas las castas políticas nacionales quieren controlar el flujo de información y el flujo de opinión en Internet, porque controlando el flujo de información y de opinión en Internet, controlarán en gran medida la ciudadanía. Y el problema ya no es que las castas políticas quieran controlar la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de acción de los ciudadanos. El problema es que hoy en día cada vez más exciudadanos aspiran a convertirse en súbditos. Es decir, cada vez más exciudadanos apoyan que la casta política controle la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de acción de las personas que habitan. Eso yo creo que es un problema muy grande, gente. Y es una de las cosas que más voy a tratar de combatir desde acá. Sé que es complicado, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. O sea, aunque a tu amigo sea absurdo decírselo, pero no seas tarado. No dejes que te quiten la oportunidad de expresarte. Gracias por esa suscripción. No dejes que te lo hagan. Porque cada vez vemos más a las masas defendiendo precisamente al señor feudal. Y me parece increíble. En un territorio, porque detestan mucho más la libertad ajena de lo que aman la propia. Yo, de verdad que esto me parece un tema súper neurálgico de este tiempo. Recuerden que ya salió por ahí también, ¿cómo se llama este man? Mark Zuckerberg,